Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy quiero hacer una reflexión sobre la noticia que está dando la vuelta al mundo, el fallecimiento del Papa Francisco. Este vídeo es para compartir con ustedes, o más bien para reafirmar un vídeo que yo hice hace 2 meses, febrero 19 del 2025, donde yo compartí públicamente con todos ustedes una revelación que tuve durante mi visita a Roma en el mes de junio del 2024. En ese vídeo publicado hace 2 meses en este canal de YouTube y que de hecho incluso hice algunas publicaciones en Instagram, en mi página de Facebook, también lo publiqué en el grupo privado de WhatsApp. Básicamente compartir con ustedes esa intuición, esa voz, ese mensaje que recibí, les decía, mientras me encontraba en la ciudad de Roma durante el mes de junio de 2024 y como es de costumbre, estaba visitando algunos lugares históricos y tenía la posibilidad de ir a visitar otra parte del país de Italia, algún otro lugar histórico, o ya que estaba en Roma, tenía la posibilidad de ir a una audiencia con el Papa Francisco. Hubo una voz que me habló y me dijo, ve a la audiencia con el Papa porque el Papa va a morir pronto, va a morir dentro de un año. Y fue aquello tan fuerte, esa revelación, esa voz que escuché perfectamente, como ya me han hablado otras veces y otras veces he recibido este tipo de revelaciones y digamos que contacto con el mundo espiritual, como en su momento también con 8 meses de antelación, un año antes, pude incluso también predecir la guerra aquí en Israel y otra serie de acontecimientos. Así que esa voz claramente me dijo, ve al Vaticano, a la audiencia con el Papa, porque el Papa va a morir pronto, va a morir dentro de un año. Aquello fue algo muy impactante para mí. Recuerdo que se lo comenté a mi familia, a mi madre, a ciertos familiares y le dije, me pasó esto, esto y esto. Y efectivamente, cuando fui al Vaticano, cuando vi al Papa Francisco, me impactó porque apenas lo vi en su rostro, se le veía la sombra de la muerte. Claramente se veía a alguien que en su rostro ya era el color de la muerte. Y estoy hablando que esto fue junio del 2024. Yo me guardé esa experiencia para mí, se lo comenté a mis familiares, pero no quise hacerlo público porque normalmente yo no acostumbro a hablar públicamente de este tipo de revelaciones o predicciones. Quizás en las consultas privadas de Kabbalah yo le pueda decir ciertas cosas a las personas, quiénes son sus espíritus, familiares fallecidos, cosas así, o pueda saber cosas de la vida de las personas, pero yo no hablo de estas cosas públicamente, pero he hecho ya al menos 2, 3 vídeos contando algunos detalles como estos porque sé que esto fortalece la fe de las personas y es un testimonio. Así que por eso yo me animé, fíjense, desde junio de 2024 no publiqué nada, sino hasta febrero de 2025, casi 8 meses después de este incidente. Y usted puede buscar el vídeo en este canal, donde febrero 19, si mal no me equivoco con la fecha de 19 de febrero de 2025, hace 2 meses atrás, yo publiqué ese vídeo donde di todos los detalles que estoy compartiendo con ustedes ahora y como ya decía, lo compartí en las diferentes redes sociales. Sabemos que ese fue también el tiempo en que el Papa estuvo muy grave, estuvo alrededor de un mes hospitalizado, había mucha tensión de si moría o no, y de eso, esa fue una de las razones por las que me animé más en compartir este detalle, porque ya yo sabía esto con casi 8 meses de antelación y me lo había guardado para mí o para mi familia más cercana, que es a quien yo le comparto este tipo de revelaciones, pero decidí hacerla pública como le decía. De momento parecía que el Papa se recuperaba y sucede de que, bueno, la noticia de que falleció hoy lunes, 7:30 de la mañana. Ahora, esto no es todo. Aquí hay muchos otros detalles muy interesantes.
Y es que justo ayer domingo yo impartí una masterclass de más de 2 horas sobre el cabalista Rabí Abraham Abulafia. Y ayer domingo en la noche yo estuve hablando del incidente de Abraham Abulafia con el Papa Nicolás III que murió. Ustedes quizás han escuchado esa historia, si no, lo invito a que vaya a ver la masterclass que está en la escuela online. Y yo en esa masterclass enfaticé mucho la historia del Papa y la muerte del Papa. La muerte del Papa, la muerte del Papa. Sobre mucho. Mencioné las fuentes del Vaticano que hablan de la muerte súbita. Así dice claramente en el caso de Abulafia. El Papa muere de repente. Y eso fue ayer en la noche, les decía, hablando la muerte del Papa, la muerte del Papa. Lo curioso fue que Abulafia no pudo encontrarse con el Papa, pero cuando yo estuve en Roma, yo sí pude ver al Papa, pero no solamente a Francisco. También pude ir sin planearlo, porque así es como sucede la magia en todo esto, cuando sabes que hay aquí una mano espiritual, los espíritus, los ángeles te están guiando, sin yo planearlo, se dio ese encuentro con el Papa Francisco, también se dio que yo estuviese y visitase la tumba del Papa Nicolás III, el Papa de la historia con el incidente de Abraham Abulafia. Recuerdo, tomé algunas fotos, las he compartido con algunos amigos, tal vez la publique, algunas de las fotos de la tumba de ese papa, la publique quizás en las redes sociales en estos días. Pero fue curioso este incidente. Hoy lunes, en la madrugada, alrededor de las 3:33, 3:35, 3:37, por ahí aproximadamente de la madrugada, yo me despierto conmocionado porque sentía que me estaba muriendo. Escuchen lo que estoy compartiendo. Esto fue hoy lunes. Esto nunca me había pasado a mí. Siempre he tenido encuentros con el mundo de los espíritus, he visto espíritus, he tenido revelaciones, pero nunca he tenido un episodio donde siento que me estoy muriendo. Ahora, esto no sé cómo no sé cómo ni siquiera describirlo, qué es esto, porque ya ahora comprendo que fue una revelación. Yo sé, yo estaba como en un lugar, había personas, había conmoción, había algo, alguien me estaba hablando y en eso yo estaba consciente, pero me despierto y la sensación que tengo es que me estoy muriendo y de hecho me desperté con esas palabras, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Eran las 3:33, 3:35 de la madrugada de hoy día lunes. Yo me quedé impresionado, sentí una presencia en mi habitación, una presencia buena, no era mala, pero era un espíritu que yo no reconocía, porque yo reconozco y sé quiénes son mis espíritus con nombre y apellidos, quiénes son, dónde vivieron, todo. Pero sentí hoy una presencia todavía mucho más poderosa, mucho más fuerte, un espíritu de luz, mucho más elevado, casi como un ángel, algo, no sé cómo describirlo. Algo estaba acá y me despierto con esta sensación, me estoy muriendo, que de hecho no comprendí, estaba aturdido, qué era esto, qué era esa revelación, qué eran esas palabras, hasta que luego, más tarde, en la mañana, me llega la noticia de la muerte del Papa Francisco. El que estaba muriéndose no era yo, el que estaba muriendo y murió fue el Papa Francisco. Era que los espíritus me estaban avisando, me estaban dejando saber y yo estaba pudiendo canalizar, parece ser, sentir, canalizar la energía del Papa, al parecer, no lo sé. Y ya sabemos todos, falleció hoy lunes, 7:30 de la mañana. Esto es muy interesante porque aquellas personas que tienen la capacidad de mediunidad, de la capacidad del mundo espiritual, saben que cuando alguien incorpora un espíritu o cuando alguien siente la presencia de un espíritu, uno puede sentir el sufrimiento o la forma en que murió o algo que te va a revelar ese espíritu. Por ejemplo, cuando alguien viene un espíritu sobre él, lo primero que siente esa persona es un dolor, una sensación, porque empieza a experimentar cómo murió ese espíritu que viene sobre ti. Y la persona empieza a sentir, a veces uno va a un lugar específico, a veces va a una casa abandonada, uno a veces va a un hospital, a veces uno va a un lugar y empieza a sentir como sufrimiento, escucha voces, siente el dolor, está canalizando esa energía. Y parece ser que hoy lo que me sucedió a mí
a las 3:33, 3:35. Esa es la famosa hora de los muertos, porque los espíritus están más activos. Espíritus buenos o malos, eso no tiene distinción. Es cuando más fácil se puede percibir la energía. Y fue cuando yo me despierto con esta sensación que estaba en un lugar y estoy consciente incluso, es como un viaje astral lo que estoy experimentando, porque yo estaba en un lugar, había personas que yo no conocía y habían como reunidos alrededor, algo estaba pasando y la sensación con la que yo me desperté de eso, que regreso aquí a mi habitación en Jerusalén, es esto que, y de hecho lo estoy expresando, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Era algo así que yo estaba, claro, yo me asusté mucho, porque pensé, me voy a morir acá en este apartamento aquí en Jerusalén. Claro, no era yo, es que yo estaba sintiendo, canalizando esa energía, que de alguna manera me estaban avisando, y yo no comprendía, estaba aturdido, porque a veces cuando uno recibe mensajes, no son claros, a veces uno tiene que interpretar qué es lo que los espíritus te quieren decir. A veces llega el mensaje claro, pero a veces tú no entiendes, te hacen sentir cosas, a veces son sensaciones y tú tienes que ver qué significa esto hasta que por la mañana, entonces abro las noticias y lo primero que me aparece, que tampoco es casualidad, que lo primero que me sale, ha muerto el Papa Francisco, súbitamente, parecido a lo que ayer domingo en la masterclass de Abulafia estaba hablando sobre ese incidente con Abulafia. Y es curioso otra vez que yo estaba dando una charla hablando de la muerte del Papa. No era el Papa Francisco, pero los acontecimientos nada es casualidad. No solamente eso. Ayer domingo durante el día, porque la conferencia fue en la noche aquí, hora de Israel, 8:30, duró pasada las 10:30, 10:45 de la noche. Pero durante el día domingo, ayer, durante la mañana, toda parte del día, yo estaba un poco intranquilo. Es como que ya estaba presintiendo que algo iba a suceder porque yo pensé algo, una intuición vino y me dejaba saber que algo iba a pasar. Y yo empecé a buscar algo que se relacionaba con este domingo, con algo, con Abulafia, con algo. Empecé a buscar la muerte de Abulafia, cuándo murió, si había algún detalle. Yo estaba buscando algo de la muerte, muerte, un muerto. Me sale la información de Abulafia, me sale la información de la muerte del Papa. Pero el Papa, les decía, en el siglo XIII. Entonces, vuelvo a decir, esos son los mensajes que uno recibe de los espíritus, que a veces no comprende qué es lo que te quieren decir, y uno empieza a buscar, empieza a ver qué es eso que uno empieza a sentir, a desesperarse. Y yo estaba buscando un muerto, pero el muerto que yo no sabía quién era el Papa Francisco. Empecé a buscar por Abulafia, por la conferencia, por el Papa Nicolás, un muerto, un papa que murió, un papa que murió. O sea que me estaban dejando saber ya desde ayer domingo temprano, pero yo no sabía, no podía reconocer qué es lo que sucedía. Porque uno no es adivino. Esto es algo que la gente tiene que comprender. Uno no es adivino. Los espíritus se intentan comunicar con uno de diferentes maneras hasta que uno capta. Hay veces que la aparición es clara, a veces que la voz es clara, pero hay veces que no. Y toda la persona que me está viendo, que tiene mediunidad, que tiene capacidad del mundo espiritual, puede dar testimonio de lo que estoy diciendo. Que a veces no es claro, a veces son sensaciones, a veces son emociones, a veces es un dolor, a veces algo, y uno tiene que interpretar. Pero bueno, aquí está una profecía, una predicción más que se ha cumplido. Ya lo hablé en ese vídeo hace 2 meses públicamente y hoy, 21 de abril, se cumplió el fallecimiento del Papa Francisco, tal y como lo anuncié ya en ese vídeo hace 2 meses. Como desde ayer ya estaba hablando, me estaban avisando esa sensación, buscando alguien iba a morir, alguien va a morir, un muerto, Abulafia. Es la casualidad que la conferencia fue sobre eso. Hablé de la muerte del Papa, la muerte del Papa. Hoy me despierto por la madrugada, 3:33, me estoy muriendo, la sensación, me estoy muriendo, no era yo, es que me están dando a entender el que estaba muriendo, el que murió horas más tarde, fue el Papa Francisco. Quiere decir que es otra predicción más que se ha cumplido, de entre tantas otras que no las hablo públicamente, porque vuelvo a decir, uno no es profeta, se puede equivocar. Lo que es más, a veces uno recibe una revelación que es verdadera, pero lo que la gente a veces no comprende es que el sistema está diseñado para que constantemente está reequilibrándose. Entonces hay veces que se marca una uno puede ver, uno puede sentir la energía sobre una persona, la muerte o un suceso positivo, lo que sea, uno puede sentirlo.
pero hay veces que debido a las acciones, los pensamientos de la misma persona, se puede cambiar de alguna forma esos decretos. Entonces hay veces cuando uno dice algo, siente algo y dice, ¿qué pasó acá? No se cumplió. No, lo que pasó fue, sí estaba ahí, sí lo viste. Lo que pasó fue que el sistema se está reequilibrando constantemente. Es como alguien que si da un traspié puede equilibrar por otro camino. Hay veces que no. Hay veces que cuando se marca algo, no hay más nada que hacer. Y esto yo lo he hablado muchas veces en este canal. Y bueno, ya es creo que es el segundo vídeo que hablo públicamente, cuando en su momento anuncié lo de la guerra en Israel, y así aconteció. Igual me avisaron con casi un año de antelación. Ahora lo del Papa, lo publiqué con antelación casi un año hace ya, igual lo publiqué hace dos meses en un vídeo que está en este canal, todos lo recordarán. Y hoy, día lunes, se cumplió esa predicción una vez más, como otras tantas predicciones y mensajes que me vienen de los espíritus. Esto no es algo que uno busca, no es algo que uno planifica, sí, ocurre. Esto es algo que ocurre, que uno tiene esa capacidad de recibir estos mensajes, no solamente yo, también como he contado en otros vídeos, vengo de una familia por parte de madre y padre, que toda mi familia, todos, y digo bien, todos tienen capacidad de ver los espíritus, de curar, de sanar, es algo increíble y algo que nacemos con esa capacidad, a veces se desarrolla más, pero todos tenemos eso en mi familia. Pero cuando uno recibe este tipo de mensajes y más tan fuerte como la muerte de una persona, uno lo que hace es callarse, no lo habla. Pero hay veces, como en algún momento, por mucho tiempo no he querido hablar de estas cosas, pero en los últimos tiempos he recibido también ese tipo de mensajes, de voces que me han dicho, habla sobre esto, porque es un testimonio de fe para mucha gente, es un testimonio del poder de Dios. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo esta reflexión. Que descanse en paz el Papa Francisco, Mario Bergoglio, que Hashem lo tenga en su recuerdo. Así que nada, esta es la reflexión que quería hacer el día de hoy, que se ha cumplido esa predicción que ya anuncié públicamente hace 2 meses en este canal y en todas las redes sociales. Que Hashem les bendiga a todos, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones a todos.